Sí, ya podemos empezar. Buenas tardes. Tenemos esta tarde la tercera sesión de este ciclo de conferencias organizado por la Fundación BBVA, en la que el profesor Francesc Casadesús nos va a hablar de los enemigos de Sócrates. Todos ustedes saben ya que al final de la conferencia habrá un turno de palabras con tiempo limitado en el que podremos escuchar sus comentarios, preguntas, etc. Yo quiero agradecer en nombre propio que hayan pensado en mí para presentar a Francesc y en nombre de la Sociedad de Estudios Clásicos que ha organizado este ciclo con el patrocinio de la Fundación BBVA, la generosidad de esta fundación en auspiciar unas sesiones como estas, en las que se ponen en valor, como se suele decir ahora, estos estudios sobre la lengua y la cultura clásicas tan injusta y también tan innecesariamente preteridos por la sociedad actual. Como he dicho, la conferencia de esta tarde va a correr a cargo del profesor Casadesús, que nos va a hablar sobre Sócrates. El profesor Casadesús es un hombre de amplio espectro en su formación, como los antibióticos. Se formó plenamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se licenció en Ciencias de la Información, en Filosofía y en Filología Clásica, y se doctoró en Filosofía. En este momento desempeña su labor docente como profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares. Esperemos que siga desempeñando su labor durante mucho tiempo, pero que lo haga como catedrático, como bien merece. En su amplia trayectoria, empezaré un poco, muy brevemente, veo que el reloj corre, por la docencia y, como he dicho, es profesor de esta facultad, de la que ha sido secretario en tiempos y en la que ha desarrollado toda su labor. Destacaría en él, entre las muchas posibilidades, su posición actual como presidente de la Delegación de las Islas Baleares de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y su presidencia de la Sociedad Ibérica de Filosofía. Sería muy aburrido, aunque no interesante, dejaría de serlo, que yo refiriera aquí los trabajos y actividades pormenorizadamente de Francesc. Se pueden contar por decenas su participación como organizador, como director, como coordinador e incluso como editor de muchos congresos, coloquios, simposios, etc. Sí mencionaré que su dedicación ha sido básicamente a la filosofía, pero a la filosofía en relación con el mundo clásico. La filosofía griega, la presocrática y también la faceta de la religiosidad, concretamente la de las religiones mistéricas, particularmente en su relación con la literatura griega. No en vano, recientemente culminó con éxito un proyecto de investigación sobre las relaciones entre Platón y las religiones mistéricas y actualmente, en otro proyecto patrocinado por esta fundación que nos acoge hoy a todos, está desarrollando un proyecto en el que va a estudiar comparativamente las noticias que sobre Sócrates tenemos de dos hagiógrafos, que son Platón y Jenofonte, y de un aparente, al menos, detractor que es Aristófanes. Yo supongo que esta tarde nos va a dar algún indicio de aquello en lo que está trabajando y recibiremos de él las noticias que acerca del gran Sócrates tenemos a través de su detractor Aristófanes. Les dejo con Francesc y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación. Yo simplemente quiero agradecer muy particularmente a la Fundación BBVA y a la Sociedad Española de Estudios Clásicos por esta invitación a participar en este ciclo Logos, Visiones del Mundo Clásico. Y debo decir además también que, agradeciendo, y esto es lo que intentaré hacer, acercar mi exposición al proyecto que acabas de mencionar, que también nos ha concedido a mí y a mi equipo la Fundación BBVA, en un proyecto que lleva el título de fuentes, a estudio y análisis comparativo de las principales fuentes socráticas, Platón, Aristófanes y Jenofonte. Y a lo largo de mi exposición iréis viendo un poco, que es fundamentada y basada sobre todo en los textos que iremos viendo, que he intentado interrelacionar textos que proceden de Platón, textos que proceden de Jenofonte y alguno final muy importante del propio Aristófanes, el comediógrafo, todo girando alrededor de lo que el título pues, anticipa, es decir, Sócrates y sus enemigos. Se ha hablado mucho de Sócrates y sus amigos. De hecho, que los tenía, y muchos. De hecho, en su libro, un libro que creo que merece ser leído, sinceramente, de Antonio Tobar, La vida de Sócrates, hay un capítulo que se titula así, los amigos de Sócrates. La paradoja que se produce en Sócrates, vamos a seguirla un poco, es que cuando tienes muchos amigos y generas muchos amigos, lamentablemente tenemos que estar preparados para saber que vamos a generar también muchos enemigos. En Sócrates se produce un poco un axioma muy actual, que es el siguiente: cuanto más conocido eres, más famoso, digamos, eres, más amigos. Hoy en día en el mundo de Facebook decimos que tenemos 10.000 amigos, 15.000 amigos, dices sí, pero luego, ¿y cuántos haters tienes? Porque quizás tienes 15.000 amigos, pero 35.000 haters. En el caso de Sócrates, como intentaré demostrar cómo se va produciendo este ambiente contrario a Sócrates, que en definitiva, también, como sabemos perfectamente, la realidad nos lo demuestra cada día, resulta que el que te odia, el enemigo, vuelvo a repetir, el hater, suele ser mucho más activo que el amigo. El amigo se complace con la amistad y ya está. El enemigo es activo. En este caso debo decir que podemos, y a partir de este mismo momento, voy a dar un intento de perfilar el por qué Sócrates generó tanta enemistad, y sobre todo y fundamentalmente, y por esto es bien conocido, acabó siendo condenado a muerte y ejecutado, como sabéis bien, convirtiendo esa muerte y esa ejecución a Sócrates en una especie de San Sócrates de la historia de la filosofía. Digamos, es una muerte icónica. Si no se hubiera producido esa muerte, difícilmente estaríamos aquí hablando de él como voy a hacer ahora. Por tanto, de manera muy sucinta, obviamente, porque los 50 minutos que tengo para hacer esta exposición pues me lo exigen, sí que voy a intentar que más o menos veamos cuáles son los principales aspectos, ¿no?, que nos explican o nos pueden dar indicios, nos pueden dar pistas de por qué en determinados ambientes, debo decir entre paréntesis, los más poderosos, políticos, sociales, económicos, de Atenas, Sócrates se acabó convirtiendo en un personaje muy incómodo. Para empezar, Sócrates, su modo de vida personal, su aspecto físico, su manera de vestir, digamos, el modus vivendi de Sócrates era lo que podríamos decir ahora alternativo. Llamaba la atención, por así decir, y él eso le complacía, se recreaba, porque siempre se nota en él un intento de ir un poco a la contra de las convenciones sociales, de lo que se da, sobre todo más que convenciones sociales, porque esto también debo decir entre paréntesis, quien lo va a hacer de manera radical es un seguidor como Diógenes el Cínico. Diógenes el Cínico sigue radicalmente esta manera de ser de Sócrates, además el propio Diógenes el Cínico presumía de ello. La anécdota la cuenta Diógenes Laercio,
Cuando una vez le preguntaron a Platón, discípulo de Sócrates, qué le parecía a Diógenes el cínico, contestó: es un Sócrates loco. Es decir, extremado. Pero ya Sócrates permitió que se originaran estos movimientos posteriores, ¿no? Entonces, este modo de vida chocaba, sobre todo en estos ambientes más o menos, vamos a decir, pudientes, aristocráticos, los que tenían el control y el dominio de la polis de Atenas. Era muy austero. La palabra tan denostada austeridad en el mundo griego no es tan mal vista, sobre todo en el mundo filosófico, el mundo de la filosofía, y él hacía gala de esto. Una anécdota que lo retrata también muy claramente este tipo de vida, y también relatada por Diógenes Laercio, es que se daba una vuelta larga por el ágora, por el mercado, observando con detalle todos los productos que se vendían, etcétera, y salía al final. Podemos actualizar esto pensando en cualquier grandes almacenes, ¿no? Podemos hacer nosotros mismos esto hoy mismo. Salía sin comprar nada, en absoluto, exclamando: ¡ay, cuántas cosas no necesito! Es decir, un planteamiento contracorriente, por así decir, anticonsumista. Y claro, esto iba cargando a determinados personajes como sofistas, sobre todo los más radicales, que veían en él pues un personaje muy a tener en cuenta, porque siempre solía irles a la contra en sus planteamientos, como vamos a ver también a partir de ahora. Para resumir esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es leer el primer texto, el texto 1, que lo tenéis aquí, en donde Antifonte, por cierto, me interesa mucho decir que este texto, daos cuenta, fijaos siempre de quién lo cita, es Genofonte, no es Platón, porque, y esto será la única vez que lo diré, porque el tiempo corre que vuela, yo lo que intento es apoyarme mucho en los textos de Genofonte y Platón, sobre todo cuando coinciden, porque entonces podemos creer que nos están dando una imagen mucho más verídica de lo que se ha dado a entender de Sócrates, lo que muchos estudiosos han querido aceptar incluso, ¿no? Pues fijaos, Antifonte es un sofista radical, que tiene enfrentamientos fuertes con Sócrates. Le recrimina lo siguiente, le dice: Sócrates, yo creía que los que se dedican a la filosofía llegan a ser más felices, pero lo que me parece es que tú has conseguido de la filosofía el fruto contrario, es decir, tú eres un infeliz. Al menos estás viviendo de una manera que ni un esclavo le aguantaría a su amo un régimen como ese. Comes las comidas y bebes las bebidas más pobres, y la ropa que llevas no solo es miserable, sino que te sirve lo mismo para invierno que para el verano. No llevas calzado ni usas túnica. Encima no aceptas dinero, que da alegría al recibirlo. Recordad que los sofistas cobraban por sus clases, en cambio Sócrates se negaba en redondo, y cuya posesión permite vivir con más libertad y más agradablemente. Pues bien, si de la misma manera que los maestros en otras actividades enseñan a sus discípulos a imitarles, tú también instruyes a tus alumnos en este sentido. Considérate un maestro de infelicidad. Es decir, simplificando, eres un desgraciado. Es lo que le está diciendo. Es lo que le está diciendo. Y tocando muchos aspectos que ejemplifican perfectamente lo que os he intentado decir en la introducción, ¿no? Que os he hecho de él. Y en ese ambiente creaba repulsión pensar que los sofistas son muy poderosos, poseen la retórica, están hablando continuamente en público, ellos dan clases, se mueven en los ambientes pudientes, cobran mucho dinero por ello, ¿no? Por lo tanto, fácilmente todo lo que ellos decían de Sócrates pues, iba adquiriendo un volumen y iba siendo escuchado y muy escuchado, sobre todo, insisto, en estos ambientes. Calícles, en el Gorgias, otro sofista radical, le vuelve a recriminar a Sócrates de una manera muy parecida el hecho de que se dedique a la filosofía. Le dice, está muy bien ocuparse de la filosofía, es el texto que tenéis ahí, los dos, está muy bien ocuparse de la filosofía en la medida de que sirve para la educación, y no es desdoro filosofar mientras se es joven, pero si cuando uno es ya hombre de edad aún filosofa, el hecho resulta de ridículo. Es decir, la filosofía para los jovencitos. Sócrates, y yo experimento la misma impresión ante los que filosofan que ante los que pronuncian mal y juguetean. Cuando veo a un hombre de edad que aún filosofa y que no renuncia a ello, creo, Sócrates, que este hombre debe ser azotado.
Y yo, cuando leo estas cosas, me gusta decir siempre que yo no me las tomo en sentido simbólico, sabiendo cómo va a acabar. ¿Entendéis? Cuidado, hay que leerlo, son advertencias. ¿No te parece vergonzoso, Sócrates, estar como creo que te encuentras tú y los que sin cesar llevan adelante la filosofía? Pues, y ahora atended bien a esto, esta es una amenaza, ¿no? De nuevo sabiendo bien cómo acabó. Pues si alguien te toma a ti o a cualquier otro como tú y te lleva a la prisión diciendo que has cometido un delito, sin haberlo cometido, sabes que no podrías valerte por ti mismo, sino que te quedarías aturdido y boquiabierto sin saber qué decir. Y ya ante el tribunal, aunque tu acusador fuera un hombre incapaz y sin estimación, serías condenado a morir si quisiera proponer contra ti la pena de muerte. Exactamente lo que pasó. Y además, recriminándole a Sócrates en su momento que no se había defendido bien, que no había sabido defenderse en el juicio. Esto es lo que le está diciendo Calícles. A un hombre así, aunque sea un poco duro decirlo, es posible abofetearlo impunemente. Otro que está pensando en azotarlo, en abofetearlo. ¿Te das cuenta que son expresiones fuertes, son duras, amenazas? Muy concretamente esta Calícles, insisto, es muy dura porque todos sabemos cómo va a acabar. Y en este mismo contexto de dialéctica, sabéis que Sócrates es el padre del logos, es más que el padre del logos, el que se fija en la potencia que tiene el logos, el estudio del concepto, y a partir de aquí se genera el diálogo como método filosófico y a partir de ahí la dialéctica como técnica de razonamiento y de argumentación. Y esta técnica, que se oponía a la retórica sofística, produce continuamente grandes enfrentamientos entre sofistas y Sócrates, muchos de ellos que acaban también de manera al menos retórica y dialécticamente violenta. ¿Por qué? Porque Sócrates tiene la siguiente técnica: tiene que refutar a su contrario, tiene que refutar a su contrincante, a su oponente dialéctico o retórico. Entre paréntesis, el instrumento que utilizan los sofistas es la retórica, el discurso largo. El que utiliza Sócrates es la dialéctica, es decir, preguntas cortas y breves. Macrología sofística, braquilogía dialéctica. Pero la conclusión suele ser siempre más o menos la misma, y podría tener muchos ejemplos de ello. Llega un momento en que el oponente de Sócrates es refutado por su dialéctica. Un momento en que llega a un camino sin salida, no puede responder. Incluso ha caído en una reductio ad absurdum. Decía una cosa y acaba diciendo la contraria, resultado de los esfuerzos dialécticos de Sócrates. Y cuando llegan estos momentos, pues bueno, sinceramente, a nadie le gusta que le refuten. A nadie le gusta llegar sobre todo cuando esta conversación la está escuchando muchísima gente, cuando ese diálogo es público, ¿no? Es una especie de touché dialéctico. Sí, me has vencido, ¿no? La reacción en estos momentos, y hay muchas, suele ser de cabreo también con Sócrates. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a una aporía. Esta es la palabra que utilizamos. Aporía literalmente quiere decir sin salida, aporos. ¿No? El poro es una salida por donde salen los líquidos, pues aporía, que no hay salida. Daos cuenta la reacción de Menón. Por ejemplo, cuando le ha pasado esto. Texto 3. Ah, Sócrates, había oído yo, aún antes de encontrarme contigo, que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. Aquí está el verbo aporeis, esto que se da por buscar estos problemas. Y ahora, según me parece, me estás hechizando, embrujando, ya está encantando por completo. Sí, perdona, sí, que esto no me va a pasar. Al punto de que me has reducido a una aporía. ¿Veis? Aquí tenéis la palabra. Y si se me permite hacer una pequeña broma, diría que eres parecidísimo por tu figura. Era feísimo, ya lo sabéis. Ojos saltones, boca grande, nariz chata. Pues por tu figura, por tu forma, eres muy parecido a ese chato pez marino, la raya, la manta raya. Y ojo que manta raya en griego es narque, importante por lo que viene, voy a decir la etimología que bien se deriva de aquí. También, en efecto, entorpece, narcan, al que se le acerca y lo toca. Ya sabéis, la manta raya, si te pica con la cola, una descarga eléctrica de altísimo voltaje. Pues, y me parece que tú ahora has producido en mí un resultado semejante. Pues en verdad estoy entorpecido, narco, como efecto de esa narque, de alma
y de boca, y no sé qué responderte. Sin embargo, miles de veces he pronunciado innumerables discursos sobre la virtud, que es lo que están discutiendo. ¿Se puede o no se puede enseñar la virtud? Sócrates parte de la base radical que no. Los sofistas parten de la base de que sí. Y ahora, ¿qué ha pasado aquí? Que Menón, que dice que él es un maestro de virtud y de arete, etcétera, acaba reconociendo que no. Esto es la aporía a la que ha llegado y este es el momento. Por lo tanto, dice, sin embargo, miles de veces he pronunciado innumerables discursos sobre la virtud, también delante de muchas personas, y lo he hecho bien. Por lo menos así me parecía. Pero ahora, por el contrario, ni siquiera puedo decir qué es. Yo, que soy especialista en virtud, me has dejado cao, noqueado. Puedo utilizar ya la palabra etimológica, se deriva de esto, ¿no? Narcotizado. La palabra narcótico procede de este narque. Ese efecto que te quedas bloqueado absolutamente. Por eso he puesto el título del texto que he puesto es La aporética narcótica e irónica, porque esto va acompañado muchas veces de la famosa ironía socrática, que cargaba al otro. Es el rey de la ironía, esto es el primero que utiliza la ironía como también instrumento dialéctico y retórico. Una ironía muy cargante, porque claro, la usa. Y por ejemplo, logra, el texto siguiente, este texto B, logra que otro sofista radical, al principio de la República, Trasímaco, llegando a un momento igual de aporía, se cabree definitivamente, le digo, yo no continúo hablando contigo. Por Heracles, replicó Trasímaco con una risa sardónica. Sardanion, no me meto aquí porque nos llevaría un minuto, es interesantísima esta expresión, pero lo dejamos. Esta no es sino la habitual ironía de Sócrates, aquí tenéis la eironeia, y yo ya predije a los presentes que no estarías dispuesto a responder y que si alguien te preguntaba algo, fingirías ignorancia, ironizarías o cualquier otra cosa antes que responder. Conozco vuestra intención, dijo él. ¿Queréis que Sócrates, según su costumbre, en lugar de responder, me interrogue y me refute? Y aquí tenemos un problema, una cuestión básica y esencial que os digo y avanzo para ganar tiempo. Y es que los sofistas presumen de sabiduría. Ellos son unos verdaderos sabiondos y presumen de ello, presumen de saber todo. Incluso, pregúntame lo que quieras que yo te respondo. Y Sócrates adopta absolutamente la posición absolutamente contraria. Es la frase más conocida de la historia de la filosofía, que simplificada es, yo solo sé que no sé nada. Yo soy de los que creo, y esto debo decir, modestia aparte, que nadie me malinterprete, que yo estoy realizando precisamente unos trabajos y he hecho algunas conferencias en relación con esto, que yo estoy llegando a la conclusión que podría ser novedosa, de que esa frase, yo solo sé que no sé nada, Sócrates la utilizó precisamente para oponerse a la sabiduría sofística. Es por esto que creo que lo hacía. Y yo no he encontrado a nadie que lo haya escrito así. Por lo tanto, era un choque. Tú sabes, claro, la actitud de Sócrates es siempre, tú eres el que dices, ¿no dices que sabes de todo? Dices, sí, pues venga, contesta tú. No, contesta tú. No, yo no sé. ¿Entendéis? Se refugiaba en la ignorancia para no contestar. Por esto le recrimina aquí. Ya sabía yo que, y claro, es lo que contesta Sócrates. ¿Y cómo podría alguien responder, mi excelente amigo, cuando en primer lugar uno no sabe? ¿Qué quieres que te diga si yo no sé? Más natural es que hables tú, ya que dices saber y tener algo que decir. Y esto no lo soportaban. Además, el añadido socrático es, y además cobráis. Yo puedo cobrar si no sé nada. El texto 4, bueno, el siguiente no lo voy a leer, aunque todos, claro, es seleccionado, pero otra reacción, esto sí, esta es de un amigo, que reacciona ante Sócrates diciendo que Sócrates es una sirena encantadora, que lo ha dejado encantado como las sirenas. Pero sí que hay una cosa que por comparación debo leer, que hay que darle importancia a esa comparación que hace Alcibiades, que es uno de los grandes personajes de Atenas en ese momento y una persona de gran influencia. Es que la tercera línea dice, después de haber dicho que se queda así embelesado escuchándole hablar a Sócrates, dice, en cambio, al oír a Pericles, ni más ni menos que el gran Pericles, y a otros buenos oradores, es decir, a otros sofistas, si bien pensaba que hablaban elocuentemente, no me ocurría nada semejante. Es decir, tú hablas de manera muy superior a los propios sofistas, al propio Pericles, que se movía en ese círculo de sofistas e incluso asistía a sus clases y le enseñaban a utilizar
la retórica como instrumento de transmisión de su discurso político. Pues incluso era superior a ellos, Sócrates. Este personaje molesto, Sócrates, que va poniendo en cuestión continuamente a los políticos, a los intelectuales, a los sofistas. Este personaje acaba siendo molesto y él era consciente de que lo era, de que no dejaba indiferente nunca a nadie y que además creaba una gran expectación, porque la gente joven, lo primero que hacía mucha gente a la mañana al despertarse en Atenas era preguntarse, ¿dónde está Sócrates? Está ahí en el taller, le gustaba mucho ir a talleres, de Simón el Zapatero. Allí corriendo, todo el mundo escucha. No, hoy está en el Ágora, en la zona de los cambistas. Bueno, todo el mundo allí. Este era el ambiente que giraba alrededor. Todo el mundo quería ir y escucharle, ¿no? Y estas refutaciones que os he dicho hace un momento, que se producían en público, por eso eran tan molestas. Y imaginaos lo cargantes que eran a personas que cobraban, insisto, por ello, que eran desautorizados. Es decir, ¿cómo cobra este que es incapaz de contestar a Sócrates? El propio Sócrates era consciente de esto. Y en un pasaje muy conocido, que es el quinto que os pongo ahora, se compara. Debo decir que hay una gran discusión y yo no estoy muy de acuerdo, pero fijaos, si os explico esto nos vamos de aquí ya sin más, con un tábano. Si me lo permitís, un poquito de manera más vulgar a la española, con una mosca cojonera. Eso de tábano queda muy fino. Una mosca cojonera, que a ver las haylas. Es decir, dice en su propia defensa, yo si no he hecho nada más que ir cuestionando y preguntando, yo no sé nada, yo solo pregunto a los que saben y les pregunto y los pregunto. Claro, acaba molestando porque, tú que sabes tanto qué es la virtud, la arete, dime, contéstame, oye, ¿qué es la piedad? ¿Tú qué tal? Y acaba convirtiendo esto tal. Entonces él mismo dice que él ha sido enviado por el Dios como si fuera junto a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño, esto sería la ciudad de Atenas, y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano, según creo. Y dice el Dios, ahora os explicaré por qué dice el Dios, me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante. Es decir, yo tengo que ejercer de mosca cojonera, tengo que ejercer de tábano. Aunque debo deciros que la traducción, a mi modo de ver, no es correcta. Se puede traducir por tábano, lo he puesto en griego ahí, la frase hipomiopos, pero esta es mucho mejor traducirlo por estímulo. Lo que utilizamos para que un caballo, de alguna manera, se espolee. Espuela, ¿sabéis? Esto creo que es mejor. Pero bueno, lo de tábano es lo que ha quedado y es muy, fijaos, lo aceptamos y nos queda, es una mantarraya, es un tábano, cualquier bicho que, diríamos, un cactus, pica mucho, acercarse a él. Y claro, aparecen los jóvenes admirándolo, viendo, porque los jóvenes, es propio de los jóvenes, de mujeres muy bien posicionados en la sociedad ateniense, acaban admirando esto. O sea, este tío es capaz de refutar a este, y a este otro, y a este sabio, y tal. Pues claro, y claro, le acusan, esto forma parte de la acusación formal contra Sócrates de corromper a la juventud, precisamente porque estaba mostrando nuevas vías alternativas a las que estaban totalmente establecidas, el establishment instalado en Atenas. Por ejemplo, el texto 6... El acusador decía, y esto fijaos que vuelve a ser de Jenofonte, que Sócrates inducía a sus discípulos a despreciar las leyes establecidas, cuando afirmaba que era estúpido nombrar a los magistrados de la ciudad por el sorteo de lava, es decir, una crítica radical al sistema democrático que había en Atenas. Siendo así, salían votados. Si salía una haba blanca, salía, si no salía negra, no. Pero entre todo el pueblo. De tal manera que los magistrados salían del pueblo y según la posición de Sócrates, que eran unos verdaderos incompetentes, unos verdaderos ignorantes, que tenían que asumir muchísimas responsabilidades que luego no eran capaces de desempeñar. Y siendo así, que nadie querría emplear un piloto, este es un típico ejemplo, nadie querría subir a un barco, hoy diríamos a la moderna a un avión, y lo primero que se nos dijeran, este vuelo, el que yo he realizado esta mañana, Palma de Mallorca a Madrid, y espero realizar mañana Madrid-Palma de vuelta, el piloto de este avión
y su correspondiente copiloto o copilota va a salir del sorteo que vamos a realizar inmediatamente entre todos ustedes. Esta es la comparación. Pero para que entendáis bien el punto que está diciendo, entonces, es decir, pues estamos haciendo esto con la democracia. No lo haríamos así en nada. Entonces, ¿por qué se hace así? ¿No? Y de aquí su postulado de que debe gobernar el que sabe. De la manera que el médico sabe, es otro ejemplo típico de él, o el carpintero es la persona adecuada para hacer una mesa. Y el electricista para arreglar, y los técnicos que tenemos aquí de voz, pues, de sonido, pues son los que están para decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, no nosotros a ellos. Es decir, justamente en el único espacio que no funciona es en la política. Y esto le llevó a ser muy crítico y muy molesto de nuevo en la clase política, que esto no lo soportaba. Porque ¿qué quieres decir? Sobre todo cuando se empieza a ver el trasfondo que hay detrás, que creo que se veía muy claro. ¿Y cuál es el trasfondo? Pues lo mismo, permitidme que lea muy rápido el texto también de Jenofonte, para que veáis cuál es la posición socrática en este punto. Decías político, y muy importante, decía Sócrates que no son reyes y gobernantes los que llevan el cetro, ni los que han sido elegidos por quien quiera que se diese la casualidad que fuese, ni los que han alcanzado el poder por sorteo, por la violencia o el engaño, sino los que saben gobernar. Solo pueden gobernar los que saben gobernar. Y está clarísimo, tus epistamenus argen en griego, los que saben. Es decir, está proponiendo una epistemocracia, una sofocracia, una filosofocracia. Una vez que se le reconocía que lo propio del gobernante es mandar, lo que hay que hacer, lo propio del que sabe mandar es que mande, y el que no sabe que obedezca, esto parece muy simple, demostraba que en un barco, de nuevo el ejemplo del barco, el que sabe es el que gobierna. Y aquí también debo recordar lo siguiente, el verbo kiberno, kibernetes, es la palabra que significa piloto en griego, de aquí viene cibernética, por ejemplo, pero debo recordar que este verbo pasa a ser transcrito en latín por guberno, governo. Literalmente governo, gobernare, significa llevar el timón. Y de hecho aún existe la palabra, la RAE lo tiene recogido, gobernalle, como el timón para llevar. Por lo tanto, el símil del piloto gobernando, el símil de la nave del Estado llevada por un piloto que sabe, de base muy socrático-platónica, está inherente en la propia palabra gobernar en griego. Entonces, el gobernado tiene que responder de obedecer. Y lo mismo que demostraba que en un barco el que sabe es el que gobierna, mientras que el armador y todos los demás que hay en la nave obedecen al que sabe. Así de simple. Y como consecuencia de esto, la propuesta, crítica radical a Pericles, el gran Pericles, tal como nos lo presenta, por ejemplo, Tucídides en la guerra del Peloponeso, en la historia de la guerra, esto choca frontalmente contra la opinión que tenía de que Sócrates de él. Fijaos con quién se está atreviendo a oponerse y manifestarlo, es decir, una persona que está corrompiendo a los atenienses, que los está, la línea 2, que ha corrompido, son corrompidos por él. Pues yo oigo decir que Pericles ha hecho a los atenienses perezosos, cobardes, charlatanes y avariciosos, al haber establecido por vez primera pagas por los servicios públicos. Y esto es cierto. Pericles empezó a pagar por ir al ágora y participar en el ágora, en las votaciones, etcétera, o aceptar cargos, porque la gente cuando le tocaba no quería ir. ¿Os suena? Le toca la mesa, ¿no? Es que yo tengo una boda ese día. Lo mismo. Entonces Pericles decidió pagar y entonces las cosas cambiaron y se generó una especie de corrupción también entre de tú, voy yo voy por ti, etcétera, ¿no? Y esto lo veía fatal Sócrates, ¿no? Y fijaos que dice Pericles los hizo más incivilizados. Esta traducción de incivilizados es mía, aunque yo quería poner realmente salvajes. Porque lo que nos pone, agrioterus, más salvajes de lo que eran cuando los tomó en cuenta. Y esto contra él mismo, contra quien menos hubiera deseado. Es decir, no fue un buen gobernante, no fue un buen educador, sino todo lo contrario. Hizo que los ciudadanos fueran peores. Cuando la función del filósofo es precisamente la contraria, hacerlos mejores. ¿Por qué vía? Por la vía educativa, por la vía de la paideia. Y ahí está de nuevo el choque en el modelo de educación que deben recibir los jóvenes de Atenas. El modelo sofístico,
del cual me estoy refiriendo continuamente, previo pago, enseñando retórica, importando muy poco si lo verdadero es verdadero y lo falso es falso, es igual, lo que importa es persuadir, convencer al otro, etcétera. Eso, o el modelo dialéctico, socrático, de decir, no, por delante siempre la verdad, por delante siempre los hechos, lo auténtico. Este choque se produce de manera muy potente. Y esto lleva a nuevo enfrentamiento, a nueva generación de violencia y a nuevos enemigos, naturalmente, porque estamos jugando y estamos tocando un tema delicadísimo en la Atenas del siglo V, IV antes de Cristo y hoy. Cuidado, eso de gobernar. Cuidado. Todos los obstáculos que se puedan producir pueden generar mucha tensión, por decirlo suave. Propuesta socrática, porque es socrática, se dice que es platónica, pero comparando los textos de Xenofonte que habéis visto y lo que luego dice en la República, es socrática. ¿Quién debe gobernar? El filósofo. A menos que los filósofos... Perdón, voy un poquito torpito con esto. Un poco torpe. Ya está. Esto es la República, punto central en la República. Fijaos cómo lo dice. A menos que los filósofos reinen en los estados, o los que ahora son llamados reyes y gobernantes filosofen de modo genuino y adecuado, y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía, y que se prohíba rigurosamente que marchen separadamente por cada uno de estos dos caminos las múltiples naturalezas que actualmente hacen así, no habrá, querido Glaucón, su interlocutor, fin de los males para los estados, ni tampoco creo para el género humano. Y es difícil advertir que no hay otra manera de ser feliz, tanto en la vida privada como en la pública. Conclusión, o gobierna el filósofo o todas las sociedades van a la destrucción y se produce la disolución incluso de esa sociedad. Es lo que dice. Una propuesta así, por primera vez en la historia y única, nunca ha gobernado un filósofo en ningún sitio, ni lo esperéis durante los próximos 3.500 años. Pero está la propuesta. Respuesta de Glaucón al oír esto. La he puesto en cursiva. ¿La tenéis? Sí, está ahí. Sí. Está en cursiva también, ¿no? ¿La veis? Pero hay que ponerla en cursiva. Más enemigos. Es lo que le dice de nuevo. ¿Qué palabras, Sócrates? ¿Qué discurso has dejado escapar? Después de hablar así, tienes que pensar que se han de echar sobre ti muchos hombres nada insignificantes. Cuidado, Cuidado con lo que estás diciendo. Otra vez, cuidado que te van a dar, Cogerán la primera arma que tengan a mano, dispuesto a hacer cualquier barbaridad, de modo que si no te defiendes con tu argumento o esquivas los golpes, tercera vez que se nos dice esto, y hay más, A ver, se me ocurre un título de una ponencia. ¿Cuántas veces pudo haber sido golpeado Sócrates? Amenazado. Verdaderamente espiarás tu falta convirtiéndote en objeto de burla. Es decir, aquí lo tenemos de nuevo. Cuidado, no vayas diciendo esto, porque quienes lo oyen, los poderosos, metiéndote con estos otros, cuidado. Seamos claros. ¿Qué interpreta un político que está gobernando cuando dice Sócrates, reproducido por Platón y por Xenofonte, que debe gobernar el filósofo? Este cabrón quiere gobernar él. ¿Entendéis? Se está presentando como oposición, como alternativa. Porque si no, ¿de qué filósofo habla Sócrates? ¿Quién? ¿Entendéis? Por esto le ven realmente como un opositor. El texto que hay ahora es largo, lo soy consciente, no, el tiempo se me va pasando, pero sí que quiero simplificarlo muy rápido, y es el siguiente, porque forma parte del aspecto central de cómo fue ganándose enemigos, odios y odios y odios. Y todo tiene que ver por un hecho fundamental, y es que uno de sus amigos del alma, Querefonte, no se le ocurrió otra cosa que ir al oráculo de Delfos y preguntarle: oye, oráculo, la Pitia, ¿hay alguien más sabio que Sócrates? Y la Pitia sorprendentemente, contestó: no, Sócrates es el más sabio de todos los hombres. Al tener este refrendo, fijaos, Delfos, el dios que lo sustenta todo, es Apolo, tiene a favor a la divinidad en esa posición. Es decir, justamente quien dice que no sabe nada es el más sabio. Y esto Sócrates lo utilizó continuamente como un argumento a favor de que su posición era la correcta. En este texto que vais a ver ahora, el 9,
que es más largo, lo que se nos explica es esto, que cayó muy mal en Atenas esto. O sea, primero, ¿qué vínculos tiene tan especiales con la divinidad, con Dios, que es un enchufado de allí? ¿Qué pasa con esto? Hasta este punto llega este hombre que maneja y consigue que Apolo le respalde y diga que su actitud es la correcta. Pero él, ¿qué hizo? Interpretó esto como que era la actitud que debía hacer y por lo tanto se da vueltas por toda Atenas yendo y refuta, intensificó, vamos a decir, su labor refutatoria. Se va a refutar a todo el mundo. Por ejemplo, a mitad de línea dice, a las líneas, me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría el oráculo. Demostraría, si yo encuentro una persona más sabia que yo, esta queda inmediatamente refutado el oráculo. Por lo tanto, se dedicó a buscar, como Diógenes el Cínico, con una linterna, a ver si encontraba a uno más sabio. Pues se fue a un político. Pues dice, este era más sabio que yo y tú decías que lo era yo. Ahora bien, al examinar a este, pues no necesito citarlo por su nombre, era un político aquel con el que estuve indagando y dialogando, experimento lo siguiente, atenienses. Me parecía que otras muchas personas creían que ese hombre era sabio y especialmente lo creía él mismo. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar, pero que no lo era. Y así, a continuación, a consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Y aquí, en este pasaje, tenemos que ir poniendo la calculadora. Muchos, 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 porque repitió lo mismo con los poetas. Muchos más. Al final, después dice, después de esto iba yo uno tras otro, sintiéndome disgustado y temiendo que me ganaba enemistades, que yo creo que la traducción correcta es odios, por el verbo que se utiliza aquí. Pero, sin embargo, me parecía necesario dar la mayor importancia al Dios, es decir, a lo que Apolo había dicho. Y, en efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, y allí le vuelve a suceder esto. Conclusión. A causa de esta investigación, atenienses, me he creado muchas enemistades muy duras y pesadas, de tal modo que de ellas han surgido muchas tergiversaciones y el renombre de que quien realmente es sabio soy yo, cuando yo digo que no. Conclusión, para resumir. Sócrates, yo me lo guiso, yo me lo como, llega a la conclusión de que el Dios tiene razón, porque no ha conseguido encontrar a ningún sabio en Atenas, todos los supuestos sabios resulta que no saben, ni políticos, ni poetas, ni artesanos, y por lo tanto él dice, acaba concluyendo, a ver si ahora resultará que Apolo tiene razón y yo realmente soy el más sabio, precisamente porque no sé nada. ¿Qué pasa? Sale blindado en su posición, sale orgulloso de la posición que tiene y dice, cuando yo hago esto, pues estoy cumpliendo el mandato que el propio Apolo me ha dado. Y en el texto 10 se insiste mucho en que los jóvenes atenienses se divertían escuchando las refutaciones de Sócrates. Y esto le genera de nuevo, insisto, muchos enemigos, y esto va a ser siendo utilizado de las dos acusaciones oficiales que se utilizaron para formalmente, porque hay que dividir entre acusaciones antiguas que se hacían y otras, las formales, fueron las que se presentaron formalmente por escrito. Son dos: corromper a los jóvenes, y está yendo por aquí por lo que estoy diciéndoos, y luego introducir nuevas divinidades, que si tengo un momento os explico en qué consistía. Y fijaos cómo en la Apología el propio Sócrates lo explican en este texto 10. Se añade a esto que los jóvenes que me acompañan espontáneamente, autómatoi, porque quieren, nadie les obliga, los que disponen de más tiempo, ojo el detalle porque esto es lo más importante, aquí se está produciendo realmente el conflicto. Los hijos de los más ricos se divierten oyéndome examinar a otros y con frecuencia me imitan e intentan examinar a otros. Es decir, intentan hacer de Sócrates. Si los Sócrates lo hacen, yo también. Refutaré a los demás. De tal manera que, a ojos de estos poderosos, la juventud se está contaminando del espíritu socrático. Y naturalmente encuentran, creo yo, gran cantidad de hombres que creen saber algo, pero que saben poco o nada.
En consecuencia, los examinados por ellos se irritan conmigo y no consigo mismos, y dicen que un tal Sócrates es abominable y corrompe a los jóvenes. ¿Veis? Se generó esta acusación. Y cuando alguien les pregunta qué hace y qué enseña a Sócrates, no pueden decir nada, lo ignoran. Pero para no dar la impresión de que están confusos, dicen lo que es común contra todos los que filosofan. Es decir, que se dedica a las cosas del cielo, es decir, a la astronomía y lo que está bajo tierra, etc. Y esta es una acusación que forma parte ya de la falsedad que se generó contra Sócrates. Lo dice muy bien Sócrates. Claro, como consideran que soy un filósofo y todos los que se han dedicado a la filosofía antes que mí se han dedicado a estudiar los astros y la naturaleza, como yo me considero filósofo y yo proclamo que soy filósofo, creen que me dedico a lo mismo. Pero yo no me dedico a eso. Yo me dedico simplemente a preguntar. Yo no sé. ¿Cómo pueden decir que yo sé de meteorología si yo no sé? ¿Entendéis? Ahí está. Y esto se va convirtiendo en una especie de falsedad, diríamos, de posverdad, de fake, de noticia falsa, que va asociando a Sócrates con alguien que realmente no es. Diógenes Laercio, para que veáis cómo sentó en Atenas que fuera declarado el más sabio, precisamente Sócrates, lo dice muy claro. Es el texto 11. Fue por este tipo de cosas y otras parecidas que decía y hacía que la Pitia, de Delfos, en respuesta a Querefonte, el amigo de Sócrates que fue a consultar, proclamó el oráculo que circuló por todas partes. De todos los hombres, Sócrates es el más sabio, es el más sabio. Fue sobre todo por esto que se le envidió y también porque refutó como ineptos a quienes tenían una alta opinión de sí mismos. Más simple no se puede decir. ¿Qué está haciendo Diógenes Laercio? Que es más tardío, etc. Está recogiendo y transmitiendo las informaciones que él tiene de lo que le ha llegado por vía Platón y vía Genofonte. Las acusaciones eran antiguas, es decir, las que venía arrastrando de siempre. Texto 12, que Sócrates comete injusticia y se esfuerza investigando las cosas que hay bajo tierra, y las celestes, de nuevo, que se dedica a la astronomía, haciendo más fuerte el argumento más débil. Esto es propio de un sofista, es decir, lo confunden como un sofista. Los sofistas son técnicos en convertir el argumento más débil en el más fuerte. Practicaban los denominados diso y logo y los discursos dobles, precisamente para que esto lo consiguieran hacer con facilidad. Es decir, defender una cosa y luego exactamente su contraria, y enseñando estas mismas cosas a otros. Y la oficial es, que la presentó Meleto, por inducción de Ánito, es Meleto, hijo de Meleto, de Pitos, presentó estas acusaciones bajo juramento contra Sócrates, hijo de Sofronisco de Alópece. Sócrates comete injusticia no creyendo en los dioses en que cree la ciudad, sino que introduce otras nuevas divinidades. También comete injusticia al corromper a los jóvenes. ¿Y qué es esto? Ya sabemos muy bien lo que quiere decir corromper a los jóvenes. ¿Y eso de las nuevas divinidades? Es que otro aspecto absolutamente novedoso de Sócrates es su, entre comillas, religiosidad, que esto sería para una larguísima exposición también, naturalmente. Él postula la inmortalidad del alma cuando prácticamente nadie no sabe ni lo que quiere decir esto. Postula la existencia en un mundo, el alma inmortal accederá al mundo del más allá, es decir, y luego volverá. En fin, todo un complejo extrañísimo que todo el mundo que lo oía de Sócrates decía, ¿pero qué estás diciendo? ¿De dónde te has sacado esto? Pues es influencia órfica pitagórica, pero muy novedosa, entre otras cosas porque los círculos órficos pitagóricos decían esto, sí, pero en secreto. Eran religiones mistéricas, ¿no? y nadie que estuviera dentro podía divulgarlas. También tengo en mi tesis que el primer divulgador de estos postulados mistéricos y secretos fue Sócrates, precisamente él. Pero había una que chocaba especialmente, que no soportaba a nadie que la oía. Un enemigo, esto ya decía, esto es definitivo. Decía que tenía una divinidad particular que le decía lo que no tenía que hacer, o lo que un daimon. Ahí estamos hablando palabras mayores, ¿eh?
Es decir, un daimon, la palabra daimon en Homero, pues, sabéis, es sinónima prácticamente Theos, y luego va evolucionando en Hesíodo, pero nunca deja de tener ese aspecto divino, incluso intermediario entre los dioses y los hombres, los daimones, etc. Pero nunca nadie había osado decir, es casi hibris, es casi soberbia, intolerable, decir que tengo una especie de ángel de la guardia particular, que me lleva a mí, mira, pues si me dice que no lo hago, no lo hago, si me dice que tal, voy, si no, no. Y continuamente lo está diciendo. No, mira, imaginaos que yo contesto esta mañana, antes de ir a coger el avión, el daimon me dice, no cojas este avión. Pues no lo cojo. Y llamo a la Fundación BBVA y les digo, mira, mi daimon me ha dicho que no cojo el... Intento que veáis la perplejidad. ¿Pero qué está diciendo este? ¿Lo está diciendo en serio? Pues esto. Y claro, Jenofonte, por cierto, en este asunto se siente muy dolido. Por ejemplo, el texto 13 dice, en cuanto a que no reconocía a los dioses que reconoce la ciudad, ¿qué prueba utilizaron? Porque era evidente que Sócrates hacía frecuentes sacrificios en su casa, es decir, seguía la religión olímpica, los hacía a menudo también en los altares públicos de la ciudad, y también y tampoco era un secreto que utilizaba la adivinación. Claro, se había divulgado, corría por ahí. En efecto, que Sócrates afirmaba que la divinidad le daba señales, el daimon, todo daimon, que es la razón fundamental por la que yo creo que le acusaron de introducir divinidades nuevas. Claro, el que eso era absolutamente novedoso, nunca oído. ¿Y esto qué hizo? Que en el propio juicio, con más de 500 jueces allí delante, pues, todos sorteados, etcétera, pero son 500 jueces que votaron a mano alzada, les empezó a hablar de su daimon, Y claro, simplemente, es el texto B, él les decía, ¿por qué os extraña que yo os diga esto? Si hay adivinación, si la propia Pitia en Delfos es una divina, es decir, ¿por qué os molesta que yo tenga una especie de divinidad particular? Si no tiene más importancia. Y al oír esto, texto B al final, lo he puesto en cursiva también, al oír estas palabras, defendiendo este daimon, frente a ellos, los jueces se ponían a protestar, unos desconfiando de sus afirmaciones y envidiosos, de nuevo la envidia, otros de que también de los dioses obtuviera mayores favores que ellos. Es decir, ese tío es un enchufado divino, tiene un enchufe insoportable. ¿Os dais cuenta? Por todos lados, religiosidad, actitud social, ética, política, filosófica. El personaje está totalmente, digamos, es un outsider, clarísimo. Esto llevó a que le empezaran a acusar de ateo, de ateísmo, que lo empezaran a identificar con estos filósofos presocráticos como Anaxágoras, que decían que el sol no es un dios, es una piedra incandescente, que la luna también es una piedra, etc. Y Anaxágoras pues, tuvo que salir, fue expulsado de Atenas por ateísmo. Entonces empiezan a identificarlo así y se produce una muy tensa, diálogo entre el acusador, porque esto estaba permitido en el sistema judicial griego, entre el acusador y el acusado, se produce un diálogo que está en este texto 14, que quiero leer muy brevemente para que veáis por dónde va esto. Meleto digo eso, que no crees en los dioses en absoluto. Y Sócrates le contesta, oh admirable Meleto, ¿para qué dices estas cosas? ¿Acaso no creo como los demás hombres que el sol y la luna son dioses? Y le contesta, no por Zeus, jueces, porque afirma que el sol es una piedra y la luna tierra. Y él contesta, ¿crees que estás acusando a Anaxágoras? ¿Estás acusando a mí, no? ¿Qué me estás diciendo? Es decir, se le acabó metiendo en el mismo saco, como os he intentado explicar antes, de que si eres un filósofo, tú te dedicas a estas cosas, y punto. Y estas antiguas acusaciones son las que, al final, sí, lo veo, si me permitís me cogeré 3 minutillos más, para ser muy exactos 5. Pero no va a haber ni uno más, eso lo aseguro. 50 minutos, voy a convertirlos en 55, porque el daimon me aconseja que lo haga. Perdona, Luis. Pero tienes que entender que es eudaimon. Sí,
permitimos el juego un poco, ¿no? Para distender un poco, ¿no? Detrás de todo esto, que detrás de todo hay cosas, siempre, ¿no? Está el juego en griego eudaimon, kakodaimon. Tener un buen daimon es ser eudaimon, y esto en griego es la feliz, la eudaimonía. Y kakodaimon es tener un mal daimon, es decir, un infeliz. De esta manera muy sutil estaba diciendo Sócrates a los atenienses: yo soy eudaimon, yo soy feliz, tengo un buen acompañamiento. Pero bueno, yo acabo, pero es importante porque tenemos que ver como la puntilla quién se la da y cómo. Claro, dice, desde antiguo, texto 15, lo veis, ¿no? Y durante ya muchos años han surgido ante vosotros muchos acusadores míos, sin decir verdad alguna, esto es muy importante, a quienes temo yo más que Ánito y los suyos, es decir, los que me han acusado, aun siendo estos también temibles. Pero lo son más atenienses los que, tomándoos a muchos de vosotros desde niños, os persuadían y me acusaban sin ninguna verdad. Es decir, y esto es muy importante, esto viene de muy antiguo, de que hay un cierto Sócrates, sabio, pensador de los asuntos celestes, que investiga todo lo que hay bajo tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. En cursiva de nuevo, estos son los que han esparcido esta fama, y son mis temibles acusadores, pues los oyentes consideran que los que investigan estas cosas no creen en los dioses. En efecto, estos acusadores son muchos y me han acusado durante muchos años. Y vamos acabando. Acusa directamente en el texto siguiente al responsable de esto, Aristófanes, en su comedia Las nubes, en donde convirtió a Sócrates en un personaje de ficción, de hazme reír, de provocar risa. Por cierto, esto solo se puede hacer siendo muy conocido, porque al teatro iban 20.000 personas, era un enorme teatro de Atenas, y todo el mundo reía, todo el mundo sabía que era Sócrates. ¿Y cómo lo presentaban? Pues colgado en una cesta, mirando los astros. De ahí viene el filósofo. ¿Cuántas veces me lo habrán dicho a mí? Que no soy filósofo, yo soy profesor de filosofía, pero bueno, que estoy en las nubes. Para empezar, mi mujer, como podéis suponer. Pues esta es la idea, que está ahí, y que se le presenta caminando por los aires, aerobaten, caminando por ahí, y diciendo muchas otras tonterías que yo no entiendo nada, ni que me identifico y nada. Es decir, un cierto Sócrates con el que yo me identifico. Pues bien, voy acabando, ¿eh? Aquí está el kit de la cuestión, de la difamación. Lo sorprendente, y esto hace que esto sea muy actual, es que es víctima de un fake. Es decir, de convertirlo en un personaje que no es, pero que el teatro al que va toda Atenas a escuchar acaba interpretando y viendo ese personaje como realmente el personaje que acaba siendo el real. Por lo tanto, Sócrates no puede competir contra el volumen de esa difamación. Acaba siendo convertido en Atenas en el personaje hazme reír en que Aristófanes lo ha convertido en las nubes. Pero alguien me puede decir, o podría decir, bueno, esto es una suposición bonita, el propio Sócrates dice que Aristófanes lo ha hecho, el texto B que estáis leyendo, pero es que tenemos Jenofontes nos da, y yo creo que tampoco aquí los estudiosos lo han visto con la suficiente fuerza. Jenofonte nos da un regalo de esto, y con esto concluyo. Os traigo el pasaje. Con esto concluyo, con la lectura un poco comentada de este texto y el otro, y con esto los 5 minutos habrán sido. Y es lo siguiente. Como lo presenta, lo hace un momento. Leamos un pasaje, unos versos de las nubes. Es la escena en la que un discípulo del frontisterio, se llama frontisterio, a Sócrates le llamaban frontistes, el frontisterio es traducido por el pensadero, Tobarro traduce pensaduría, Tobar en su libro traduce por pensaduría, el sitio donde está encerrado Sócrates, encerrado con sus discípulos, impartiendo un conocimiento que solo es para ellos y, evidentemente, bajo pago, tienen que ir allí, etc. Es decir, como si fuera un sofista. Pues un padre de un chico que ahora no viene al qué, ni el por qué, quiere que acepten a su hijo como discípulo. El discípulo que está en la puerta del frontisterio oye que es golpeada la puerta y dice: ¿quién golpea la puerta? Y Estresiades, el padre que va a ver si encuentra plaza para su hijo, tiene que pasar la selectividad socrática, dice: el hijo de Fidón, Estresiades de Cicina, discípulo, un ignorante, por Zeus, serás quien quiera que seas, cuando tan recia y desconsideradamente pateas la puerta e hiciste abortar un pensamiento, y aquí viene frontida, de frontisterio, recién encontrado.
que Sócrates estaba ahí en la cesto, ahí pensando. Estrechades, discúlpame, vivo lejos en el campo, es decir, soy un rústico, yo no sé, aquí, pero dime, ¿qué cosa he abortado? ¿Qué pensamiento he abortado? Y el discípulo le contesta de una manera que podemos reconocer los que nos dedicamos a esto, mistérica, como corresponde. Solo es lícito decirle a los discípulos. Genial. No te puedo decir nada de lo que se hace aquí. Habla entonces sin temor. Pues aquí no me ves, tengo de discípulo al pensadero, al frontisterio. Y el discípulo finalmente le dice, te lo diré, te voy a decir lo que has interrumpido golpeando la puerta. Pero debe considerarse un misterio, ¿eh? No se lo digas a nadie, lo que estamos haciendo aquí. Hace un momento le preguntó Sócrates a Querefonte, ya sale su amigo del alma, no es tonto Aristófanes, sabe muy bien la relación cerrada que hay entre los dos personajes, ¿cuántas veces puede saltar una pulga la longitud de sus pies? Le había picado una en la ceja a Querefonte y saltó a la cabeza de Sócrates, para medir el salto de esa pulga. Y como lo midió, con suma destreza, fundió cera, cogió la pulga, metió sus 2 pies en la cera y luego, al enfriársele, le quedaron puestas unas sandalias pérsicas. Le cogió a la pulga la marca y se las descalzó y luego, claro, midió con ella la distancia. Tiene muy mala baba esto. Sobre todo porque la respuesta de Estrechades es la clave para quien conoce a Sócrates. ¡Qué sutileza de ingenio! Pes lecto tetos ton frenon, esto es una alusión a su tiquismiquismo en la definición de las palabras, el volver a definir, la sutileza, siempre quería ir más allí y definir bien. Bueno, acabo. ¿Cómo acabo? Demostrando que efectivamente, gracias a Jenofonte, la gente de la calle creía en esa escena. En el banquete de Jenofonte nos presenta a un tal Filipo, que se encuentra con Sócrates en la fiesta, en el simposio, y se dirige a él de la siguiente manera. Y acabo. ¿Eres tú, Sócrates, el que llaman el pensador? Jo frontistes epicalúmenos. El frontistés, el que está en el frontisterio. Y Sócrates contesta, seguramente es mejor que si me llamase irreflexivo. Es decir, prefiero que me llamen frontistés que afrontistés, irreflexivo. Pero fijaos, Filipo, esto estaría bien si no tuvieras la fama de ser un pensador de las cosas del cielo. Tom meteoron frontistés, de nuevo. Y Sócrates le dice, ¿es que tú conoces algo que sea más celeste que los dioses? Claro, intenta decir, yo creo en los dioses, no me vengas con la acusación esta que me estáis repitiendo un día y otro. Y la contestación es, pero por Zeus, no es de estas cosas que dicen que te preocupas, sino de las más inútiles. Pero dime, ¿a cuántos pasos de pulga estás distante de mí? Pues dicen, fijaos, la mala baba, por no decir una palabra, me han dicho, dicen que tú utilizas la geometría para medir estas cosas. Es decir, la realidad de Sócrates efectivamente se convirtió en un personaje ficticio, objeto de ataques directos que acabaron con él de la manera que todos sabieron que acabó. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.